Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nosotros queremos en esta palabra conversar un poquito al respecto de la vida de Daniel. Nosotros queremos conversar también un poco de los conflictos diarios que pasamos nosotros. La palabra se llama cómo ver con ojos espirituales, y si tú quieres conversar de eso, vamos a la palabra. Bueno chiquillos, yo les dije al comienzo que hoy nosotros queremos hablar un poco de los conflictos que pasamos al diario, ya de las cosas que se nos pasan en nuestro cotidiano, ya. Y efectivamente nosotros sabemos que todos nosotros ya hemos pasado por algunas situaciones que son desagradables, algunos conflictos en el trabajo, si aún estamos estudiando en nuestros estudios con algún compañero. Nosotros no solo porque somos cristianos dejamos de tener conflictos, pero también hay una forma de mirar eso, ¿ya? Nosotros sabemos que no vamos a dejar de pasar por estas situaciones, pero también hay una forma buena de mirar con ojos espirituales. Entonces, de eso queremos conversar un poquito hoy, y para eso queríamos mirar hacia la vida de Daniel. Entonces, yo te quiero pedir para abrir ahí en Daniel 6, del 16 al 17, ya, y vamos a leer y ver qué la palabra nos enseña respecto de estos conflictos y de cómo tratar y pensar estos conflictos, ya. Mi Biblia dice así: el rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. ¿Qué estaba pasando en esta situación? Porque obviamente esta situación no comenzó ahí. No fue de la nada que el rey decidió tirar a Daniel al foso de los leones, ¿ya? No fue de la nada que pasó esta situación. Antes hubo un conflicto, ya, que llegó hasta esta situación. ¿Ya? ¿Qué estaba pasando? Nosotros vamos a mirar bien el capítulo 6 de Daniel. Nosotros vamos a ver que el comienzo del capítulo va a decir que Daniel era uno de los príncipes ahí de la Persia en este momento, cuando Dario era el rey. Ya, él era uno de los consejeros del rey en este sentido, y que dice que él es un príncipe ahí, ya. Y lo que pasa es que la verdad Daniel se destacaba. Daniel era alguien que hacía con mucha excelencia su trabajo, lo hacía con mucho cuidado, queriendo honrar a Dios con su trabajo, ¿ya? Y el rey percibió eso. Entonces el rey estaba pensando en poner a Daniel como primer ministro ahí en Persia, ¿ya? Él quería ponerlo él como primer ministro, como quien iba a coordinar todos los trabajos y todas las cosas. Y sus compañeros de trabajo, los otros consejeros del rey, ya tuvieron una idea para hacer una trampa para Daniel, para que él no tomara este puesto, y sí que este puesto quedara para alguno de ellos, ¿ya? Entonces ellos hablan con el rey y dicen: rey, tú eres el más sabio, tú eres el mejor rey de todos. ¿Sabes qué? Vamos a celebrar eso. Entonces hace una declaración, hace un decreto ahora, que para el próximo mes nadie puede pedir consejos a ningún dios, a ningún otro hombre que no sea tú. Y el rey entra en esto y hace eso. Y Daniel, cuando sabe que pasó eso, y Daniel siempre busca sus consejos en Dios, ¿qué él hace? Va a buscar un consejo en Dios de cómo actuar en esta situación. Entonces Daniel va a orar. Y estos compañeros de él entonces ven que él está orando, ven que está pasando esta situación, y ¿qué hacen ellos? Van y hacen una denuncia de Daniel. Y Daniel, entonces ahí llegamos a donde estamos nosotros, ya llegamos a esta situación, y donde leímos y vemos que Daniel es tirado al foso de los leones, ya, pero después Dios se lo salva, él no es comido por los leones, ya. Entonces esta es la situación que está pasando con Daniel. Nosotros necesitamos entender el periodo histórico que le está pasando. Daniel no estaba en Jerusalén, él estaba en Persia, ya, porque los babilónicos habían dominado entonces Jerusalén,
llevado personas de ahí y los persas ahora reinaban sobre los babilónicos y era una situación muy, no estaban en su cultura en la verdad, y la verdad era una sociedad muy parecida con nuestra sociedad hoy, donde nosotros vemos muchas culturas mezcladas, mucha gente con distintos valores éticos, con distintos valores morales, de distintas culturas, de culturas muy distintas. ¿Por qué? Porque la técnica de dominación de los persas era sacar a las personas de sus culturas ya y separarlas y juntarlas para que esto se hiciera como una mezcla de culturas ya y estas personas de distintas culturas se volvieran un único pueblo bajo el reinado persa. Entonces ellos hacían esto. Entonces era una cultura muy parecida con nuestra cultura hoy, ya que es mezclada, bastante mezclada. ¿Ya? ¿Y quién era Daniel? Para que nosotros pudiéramos entender bien el contexto de lo que estamos hablando. Daniel era un hombre que buscaba a Dios, que tenía, que le gustaba mucho a Dios, que buscaba a Dios profundamente. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que él estaba siempre orando, siempre buscando a Dios. Era un hombre de Dios, alguien que quería vivir las cosas y la voluntad de Dios, quería honrar a Dios, que Dios era muy apegado a él. Si nosotros leemos el libro de Daniel, vamos a ver eso, y que Daniel también era muy apegado a Dios. Ya nosotros vamos a ver eso. En esta pasaje, entonces, si miramos de esta forma, nosotros vamos a ver que este pasaje nos muestra una parábola un tanto exagerada, ya, porque Daniel se iba a morir en esta situación, fue extremada bastante, pero una parábola exagerada para situaciones que nos pasan en el cotidiano, en nuestro diario, ya, son situaciones que pueden pasar con nosotros, ya. Él es un hombre que enfrenta conflictos en su vida. Ya, en una situación, nosotros podríamos decir que esta es una situación de un conflicto en el trabajo, ya, de un conflicto natural en su vida carnal, ya. Pero si nosotros miramos más al fondo, nosotros vamos a percibir que esta situación no tenía nada natural. Esta situación era una situación espiritual. Era una situación donde el enemigo quería derrotar aquello que Dios quería hacer a través de la vida de Daniel. ¿Ya? Y constantemente, la verdad, en nuestra vida es llena de situaciones parecidas con esta. Ya constantemente se nos pasa eso, diariamente se nos pasa eso. Son situaciones donde nosotros podemos mirar y pensar que son situaciones de nuestra vida natural, conflictos en el trabajo o en la casa o en los estudios, o cosas que se nos quitan la concentración en aquello que es de Dios. Y nosotros a veces tenemos la tendencia a resolver todo eso como situaciones naturales, y al final nosotros más adelante nos vamos a dar cuenta de que eran situaciones espirituales, donde nosotros teníamos la oportunidad de dar un testimonio, de evangelizar a alguien, de honrar a Dios en alguna cosa, y nosotros más tarde nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Ya? Entonces en nuestra vida pasan algo muy parecido con lo que pasó con Daniel en esta situación. Situaciones supuestamente naturales en nuestra vida que al final se vuelven situaciones espirituales, son efectivamente espirituales. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar estas situaciones? Ya, la verdad, nosotros para identificar estas situaciones necesitamos tener una mirada espiritual, mirar con ojos espirituales, ya, ver las cosas como cosas espirituales. Y hoy entonces yo quiero conversar al respecto de eso, conversar al respecto de cómo podemos mirar a esta situación en la vida de Daniel y traer para nosotros enseñanzas de cómo ver lo que Daniel vio, cómo mirar con ojos espirituales y ver lo que Daniel vio en esta situación. La primera cosa que nosotros podemos aprender entonces con Daniel ya ahí es tener la vida natural en orden. ¿Ya? Daniel tenía su vida natural en orden. ¿Qué quiero decir yo con eso? Daniel era un hombre que vivía la vida para honrar a Dios. ¿Ya? Esta era la primera cosa en la vida de Daniel. Él vivía para honrar a Dios. ¿Ya? Tanto
en el espiritual, en su vida espiritual, cuanto en su vida natural. Él hacía en todas las áreas de su vida, él vivía para honrar a Dios. Nosotros vamos a ver que él oraba constantemente, por ejemplo. Ya él estaba siempre buscando a Dios. Ahí Daniel 6:10 nos va a decir que cuando él supo de la situación del rey y todo eso, él se puso a orar. Y oraba en la mañana, en la tarde, en la noche. 3 veces al día lo hacía eso en la ventana, mirando hacia Jerusalén, ¿ya? Y el verso va a terminar diciendo que él hacía eso todos los días, conforme ya lo hacía siempre. Ya, o sea, antes de esta situación aparecer, él ya lo hacía, ya tenía esta costumbre de hacer estas 3 oraciones diarias y todo eso. Entonces era alguien que vivía para honrar a Dios en su vida espiritual. Pero no solo eso, nosotros vamos a ver también que en su vida natural él honraba a Dios. Ya ahí Daniel 6:3 nosotros vamos a ver que va a ser el verso que va a decir que él era uno de los príncipes ahí y que el rey lo tenía por aprecio porque hacía todo lo que hacía muy bien. Y se destacaba porque lo hacía bien, porque era dedicado a hacer. Él era alguien que hacía bien lo que tenía que hacer para honrar a Dios. Entonces también en su vida natural él estaba honrando a Dios. Eso hacía con que él no dejara ninguna puerta abierta para que algún enemigo atacara a él. Eso hacía con que él estuviera siempre cuidando para honrar a Dios en todas las cosas y ser siempre el testimonio, tener siempre un testimonio de la parte de Dios. Entonces él no tenía puertas abiertas para ataques del enemigo, que llevó al enemigo a tener que producir una forma de atacarlo. ¿Ya? Y el enemigo produce eso entonces haciendo esta trampa para él, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver ahí en Proverbios 26:2 que maldición sin causa no prevalece. O sea, que él no había hecho nada y el enemigo no podía atacarlo por no haber hecho nada. Entonces él estaba preparado, sabía que no había hecho nada y el enemigo es derrotado. ¿Por qué? Porque él estaba preparado de esta forma. Y lo que hace con que él tenga esta mirada espiritual es el hecho de que su vida esté en orden. ¿Por qué? Porque Daniel fue a orar y dijo: Dios, yo, por lo que yo sé, yo entiendo, mi vida contigo está bien. Yo tengo orado, tengo vivido, tengo buscado honrarte en todo lo que tengo hecho. Mi vida natural no tengo hecho nada de mal. ¿Qué está pasando? Y ahí él tiene la seguridad de Dios de que él no había hecho nada. Entonces él sabe que eso es espiritual, que esto es un ataque espiritual. ¿Por qué? Porque él está bien, está caminando de forma correcta delante de Dios. Entonces él mira y ve eso. Y nosotros podemos aprender entonces eso con Daniel. ¿Por qué? Porque él sabía que era una situación espiritual, porque su vida estaba en orden y nosotros también podemos entender, aprender a ver las cosas espirituales en nuestra vida, manteniendo nuestra vida natural en orden, honrando a Dios en todas las cosas, así como él hacía, para saber que estas cosas que nos están atacando son espirituales. Entonces, la primera cosa es tener la vida natural en orden, ¿ya? La segunda cosa que nosotros podemos aprender con Daniel en esta situación es saber que todo es espiritual, ¿ya? Y acá es importante hacer una mención, ya, que cuando yo digo saber que todas las cosas son espirituales, yo no estoy diciendo, no estoy hablando de, la intención no es hablar de batalla espiritual todo tiempo, como nosotros escuchamos a veces muchos otros predicadores hablan de eso, ¿ya? Yo no estoy diciendo de estas personas que ven demonios por todos los lados y que están siempre reprendiendo demonios y que todo lo que pasa mal en su vida es el demonio que está haciendo. Sí, nosotros tenemos que entender que a veces sí, el enemigo nos está atacando y hay demonios que están intentando hacer alguna cosa, pero no siempre. Pero sí, todas las situaciones son espirituales. Cuando yo hablo que todas las situaciones de nuestra vida son espirituales, yo quiero decir que el reino espiritual es superior al reino natural. ¿Ya? Eso yo quiero decir. Un buen ejemplo para entender eso son los milagros. Cuando pasa un milagro, es la demostración de que el reino sobrenatural es superior al reino natural. Vamos al ejemplo, vamos a tomarnos un ejemplo. Una persona que pasa por una sanación que es un milagro, ¿ya? Una persona que pasa por una sanación que es un milagro, ¿no? O sea, una persona que tiene cáncer o una persona que tiene un brazo quebrado, alguna cosa así, ¿ya?
pero ella no pasa por el tiempo de sanación. O sea, no es que Dios la sana a través de un médico. Ella pasa por un milagro. Alguien ora con ella y al tiro la persona está sanada. ¿Ya? Naturalmente esta persona no podría haber sido sanada de esta forma, porque el proceso natural es que lleva un tiempo hasta que el brazo vuelva a pegarse o que el cáncer retroceda. ¿Ya? Hay un proceso natural, pero este proceso natural fue cortado. No es que el natural pueda decir no puede pasar. ¿Por qué? Porque si Dios decidió sanarla, Él liberó eso en el reino espiritual y el reino espiritual reina sobre el reino natural. Entonces la sanación pasa. Y el milagro es exactamente eso, mostrándonos que funciona de esta forma. Daniel entendía eso. Daniel tenía el entendimiento de que toda nuestra vida es sobrenatural, toda nuestra vida es espiritual. ¿Ya? Nosotros conquistamos las cosas en el espíritu. Entonces, ¿qué hace Daniel cuando él entiende eso? Daniel actúa en concordancia con esto. Cuando él vio que el problema estaba instaurado, cuando él percibió, y es lo que va a decir en Daniel 6:10, cuando él percibió que había salido este decreto, que los amigos habían nacido esta trampa, él no sale a pelear con los amigos, él no sale a discutir nada de eso. ¿Qué hace él? Va hasta su casa y va a orar para resolver en el reino espiritual la situación que era espiritual. Él va a hacer eso. Sabiendo de eso, ya entendiendo lo mismo que Daniel en esta situación, nosotros también debemos actuar de esta forma. Pablo nos va a decir, nos va a aconsejar a entender eso, nos va a recomendar eso. Ya ahí en 1 Corintios 2, del 12 al 16, él va a decir que el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu, pero el hombre espiritual discerne las cosas del Espíritu, entiende las cosas del Espíritu. El hombre espiritual actúa en el Espíritu y entiende la mente de Cristo y todo eso, y él no es juzgado por nada y juzga todas las cosas. Él está diciendo exactamente lo mismo. Él está diciendo, el hombre que sabe buscar las cosas, que vive con el Espíritu de Dios, que es espiritual, busca las cosas en el reino espiritual, porque el reino espiritual reina sobre todo. ¿Ya? Entonces el mismo Pablo nos está enseñando, nosotros necesitamos estar en constante comunión con el Espíritu Santo, ya, para ver con ojos del Espíritu Santo, con ojos espirituales. Y eso nos ayuda a resolver las situaciones de la forma correcta. En Efesios 6:12 va a decir que nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son contra principados, potestades en el reino espiritual. Ya en el reino espiritual, o sea, la batalla, las luchas, los conflictos se resuelven en el reino espiritual. Eso está diciendo. Entonces, entender que nosotros resolvemos las cosas en el reino espiritual, porque todo es espiritual, es muy importante en nuestra vida. Nosotros podemos aprender con Daniel que nuestra vida es espiritual, y siempre que tenemos que resolver una cuestión, ya cualquier cosa que tenemos que resolver, debemos hacer eso en la presencia de Dios. ¿Ya? Esta es la segunda cosa que aprendemos con Daniel. Y la tercera cosa que podemos aprender con Daniel acá, en este pasaje, en esta situación que pasa en la vida de Daniel, es confiar en Dios. Ya, confiar en Dios. Nosotros vemos claramente en su conducta que él confiaba en lo que Dios haría en esta situación. Ya, Daniel no intentó resolver la situación de su forma, como yo dije antes, de ir a pelear con sus amigos, intentar demandar con el rey y entrar en algún conflicto de esta forma. Él no intentó hacer eso. En la verdad, Daniel hace que Daniel va a orar y a hablar con Dios. Va a hablar con Dios. Ya, él no escondió lo que estaba haciendo, él no empezó también a intentar decir, no sé, fue orar escondido para que nadie lo supiera. Él no intentó mentir que no estaba haciendo, que no estaba orando. Nada de eso él intentó hacer. Ya, él no intentó tomarse una solución para él mismo. Ya, él siguió siendo luz.
Ya, él siguió siendo luz. Él era luz hasta este momento y siguió siendo luz. Como nosotros vemos Jesús aconsejarnos ahí en Mateo 5, 14 a 16. Él va a decir que nosotros somos luz, que no se prende una lámpara o no se enciende algo para dejarlo escondido, sino que para que todos lo vean. Y Él va a decir que nosotros somos la luz en el mundo, ¿ya? Entonces Él sigue haciendo eso, Él sigue siendo luz en el mundo, ¿ya? Él no entra en pelea, Él no miente, Él no deja, Él no apaga su luz, Él no baja del pedestal para pelear, como a bajarse al nivel de los otros, de estos hombres que intentan atacar a Él. No, Él se mantiene firme en ser luz, porque Él entiende que Dios está en su lado. Él confía en lo que Dios va a hacer. Él solamente va a hablar con Dios. Entonces, Él se mantiene firme incluso cuando vienen las consecuencias. Y es muy interesante eso, porque él podría entrar, quedarse confiado en Dios y decir, no, Dios, cuando él empieza a orar, no, Dios me va a guardar, y entrar en crisis cuando el rey lo toma y dice que lo va a tirar ahí al foso. Ya con los leones, él dice, pucha, Dios, me abandonaste o alguna cosa así. No, él no dice nada de eso. Él se mantiene firme, seguro de que Dios va a hacer alguna cosa, porque él sabe que está caminando conforme a la voluntad de Dios. Ya Daniel, él solo va a hablar alguna cosa, y es muy interesante si tú tomas esta parte ahí que nosotros leímos al comienzo y un poquito antes, hasta un poquito después, y tú te vas a dar cuenta que el rey los llama, el rey manda que lo tiren, el rey pide disculpas para él cuando lo tiran al foso, ya, y en ningún momento dice que Daniel habla alguna cosa. Pasa la noche, el otro día el rey viene desesperado, pensando, pucha, pasó algo con Daniel, Daniel está ahí. Y entonces cuando se abre el foso, el rey dice, pucha, Daniel, no te ha pasado nada. Y allí el Daniel va a decir, sí, no me pasó nada, porque yo no hice nada. Yo sabía que Dios me iba a guardar. Ahí Daniel va a hablar alguna cosa, porque confiaba en lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y solo en este momento, así como hicieron sus tres amigos en el capítulo 3 de Daniel, ya, donde lo tiran ellos a un horno súper encendido, donde se quemaría, se moriría cualquier uno. Y cuando el rey los amenaza, en este momento es Nabucodonosor, el rey, cuando el rey se los amenaza, ellos dicen, bueno, si tú quieres hacer eso, el rey, nosotros no vamos a hacer nada que descumpla la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, si es de la voluntad de Dios salvarnos, Él nos va a salvar. Si no es, nosotros nos vamos a morir en el horno, pero nosotros nos vamos dejar de seguir la voluntad de Dios. Nosotros estamos muy seguros de que vamos a seguir haciendo lo que es la voluntad de Dios. Entonces es muy interesante, ellos entendían esto, ellos se mantienen firmes en esto. Entonces todos ellos entendían el principio que Jesús enseña ahí en Lucas 6, 22, ya que nosotros somos bienaventurados, ya que nosotros estamos guardados en Dios cuando nos hacen alguna cosa en el nombre de Jesús, cuando nos hacen mal, porque nosotros nos mantenemos firmes en la voluntad de Dios, ya cuando no estamos haciendo nada equivocado, y por ser cristianos o por estar buscando a Dios somos atacados por honrar a Dios, ya. Entonces ellos entendían eso y se mantuvieron firmes. Daniel no intentó dar su propia solución, pero confió en Dios. Él no intentó hacer su propia voluntad, y sí confió en lo que Dios haría. Y nosotros necesitamos entender que para poder tener ojos espirituales, nosotros necesitamos, así como Daniel y sus amigos, confiar en Dios para poder ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, los milagros que quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Estar dispuestos a vivir eso, ¿ya? Entonces necesitamos confiar en Dios, ¿ya? ¿Y cuál fue el resultado de eso? De la confianza de Daniel tener aplicado estos tres principios bíblicos en su vida, en esta situación específicamente. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, primero, él venció su problema.
¿Ya? Nosotros vamos a ver que Daniel venció sus problemas, los enemigos fueron derrotados. En este caso, en Daniel 6:24, se dice que cuando sacan Daniel del foso, se tiran los enemigos al foso y los leones se los comen. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que Dios va a hacer con que se mueran tus enemigos, las personas que se levantan contra ti o hablan mal de ti en tu trabajo, pero quizás sea ahí vencer su problema, sea que esta persona conozca a Cristo, que esta persona cambie su actitud, que sea transformada, pues muchas cosas, pero Dios lleva a Daniel a vencer su problema. ¿Ya? ¿Qué más pasa? Él vive un milagro. ¿Ya? Todos nosotros siempre queremos vivir milagros. Es tan maravilloso poder contar que vivimos un milagro. Daniel vive un milagro. Él es tirado a un foso de leones y los leones no recibían comida para estar en este foso. No le daban comida a los leones para que quedaran hambrientos. Pero estos leones quedan toda la noche con Daniel y no se lo comen. No hacen nada. Nosotros vemos claramente en Daniel 6, 22 y 23, donde Daniel dice que los leones no hicieran nada con él, porque el ángel selló la boca de los leones y después el rey confiere, se pasó alguna cosa con Daniel y dice que no tenía nada, no había pasado nada con él. Entonces él vive un milagro. ¿Ya? ¿Qué más pasa? Daniel honró el nombre de Dios. Esta es otra cosa que pasa cuando Daniel aplicó estos tres principios. Nosotros vamos a ver ahí que el rey reconoce el poder de Dios y reconoce de una manera maravillosa. Ya ahí Daniel 6, 25 a 27, el rey dice que que el Dios de Daniel es el mayor Dios, que nadie tiene el poder como este mismo Dios, que nadie puede hablar mal de este Dios, y él hace un decreto, ¿ya?, al respecto de que nadie puede hacer nada al respecto del Dios de Daniel. ¿Ya? Entonces el nombre de Dios es honrado, es reconocido delante de una nación que Dios es el mayor Dios que existe. ¿Ya? Y por último, Daniel fue honrado. ¿Ya? Él recibió honor en su vida. Ya va a decir ahí que nunca más fue probado en esta área. Nunca más le pusieran a prueba en su confianza en Dios, en su servicio al rey. Va a decir ahí después en Daniel 6:28 que Daniel fue el segundo ahí en este reino, después en el reinado de Dario, que era el mismo rey que estaba, y Ciro. Ya él fue él fue el segundo en el reino hasta el final de este reino. ¿Ya? Hasta el final de este reino él fue el segundo. Y nadie se lo cuestionó más de eso. Él recibió honor de la parte de Dios. Entonces nosotros necesitamos aprender a aplicar estos principios en nuestros conflictos diarios. Ya es confiar en Dios, es mirar las cosas, entender que las cosas son espirituales, mantener nuestra vida natural en orden, para que también podamos nosotros vivir cosas parecidas con lo que Daniel vivió. Si nosotros nos ponemos a aplicar lo mismo que Daniel aplicó a eso, vamos a vivir cosas parecidas de la parte de Dios que él vivió. ¿Ya? Entonces el desafío de hoy es aplicar estos principios en nuestros conflictos diarios. ¿Ya? Yo quiero encerrar preguntándote una cosa. ¿Cómo está tu mirada espiritual? ¿Cómo está tu mirada espiritual? ¿Ya? Cierra tus ojos. Ya, yo quiero orar contigo. Dios, delante de tu presencia, prepara nuestros corazones, nuestra mente y abre nuestros ojos para mirar las situaciones que se nos pasan al diario, que nos pasan en el cotidiano como situaciones espirituales, y que vayamos a resolver estas situaciones delante de tu presencia, orando, buscando tu voluntad, buscando tu dirección y entendiendo que todo eso es espiritual, que todo eso viene de tus manos, que todo eso viene de tu voluntad, y en nombre de Jesús trae la victoria, así como trajiste, trae solución, así como trajiste en la vida de Daniel, trae tu voluntad. Nosotros queremos vencer el problema, vivir el milagro, honrar a ti, Dios, y recibir honor
por cumplir tu voluntad, sacar el máximo de todas estas situaciones. Entonces, en nombre de Jesús, enséñanos a vivir de esta forma, a vivir como Daniel vivió en esta situación. En nombre de Jesús, amén. Amén, chiquillos. Entonces, te agradezco que haya visto el video hasta este momento. Deja tu like, comparta este video a todos tus amigos para que nosotros podamos aprender juntos al respecto de imitar a Daniel en esta situación. Siga a nosotros en las redes sociales. Ya nosotros tenemos más contenido ahí en nuestras redes sociales que han bendecido vidas. Entonces, se ha bendecido también. Ya hasta el próximo video y chao, chao.